Hoy evaluamos un documento que presenta un modelo de predicción a un año para cardiomiopatía restrictiva pediátrica basado en una cohorte de China. Entremos directo a la crítica porque el primer gran tema aquí es que la utilidad práctica de este modelo de predicción disminuye muchísimo al no estar explícitamente integrado con los protocolos de tratamiento actualizados de la ISHLT de 2025. Exacto. O sea, fíjate que cuando leas los resultados, el estudio demuestra de maravilla el impacto estadístico de su modelo, usando la regresión logística. Logran un estadístico sea ajustado de 0,78. Que, a ver, para una enfermedad huérfana en pediatría es un numerazo. Sí, sí, es para celebrar. Utilizan la clasificación clínica de Ross o NIHA, integran biomarcadores superclásicos como el BNP y la troponina, y le suman las alteraciones del segmento ST mediante la escala Basel. Hasta ahí digamos que la arquitectura estadística es robusta. Totalmente. Pero el problema, o más bien la debilidad que tiene, es que el manuscrito frena en seco. O sea, se detiene bruscamente antes de explicar cómo un residente o un cardiólogo a pie de cama debe alterar su flujo de trabajo real con esa información. Es la analogía del radar, ¿no? Imagina darle a un piloto un radar hiper sofisticado que le dice que hay un 40% de probabilidad de caerse, pero no le das el manual sobre cómo desviar el avión cuando ve la tormenta. Tal cual. Tienes la pantalla del monitor brillando en rojo en urgencias y el intensivista se queda sin ruta de maniobra. Sabemos que el modelo procesa factores reales. O sea, si el BNP está alto, pues entiendes que hay sobrecarga de volumen. Claro, el miocardio está sufriendo en tiempo real. Exacto. Y si el Basel RS te advierte de isquemia, sabes que es grave. Pero agrupar todo eso en una fórmula matemática no reemplaza el juicio clínico. Mi sugerencia directa aquí es que los autores conecten los umbrales de riesgo del modelo, ya sea menor al 15% o el alto mayor al 40%, directamente con vías de acción clínica que estén alineadas con las directrices internacionales. Sí, porque no puedes dejarlo como un simple dato probabilístico. A ver, para dar un ejemplo concreto de cómo solucionar esto, si yo fuera el autor, lo primero que haría es incluir un diagrama de flujo bien visual. Ujú, súper necesario. Si el riesgo pasa del umbral del 40%, eso debería desencadenar automáticamente una interconsulta urgente con cuidados intensivos para preparar, no sé, soporte circulatorio mecánico temprano, como un ECMO. Claro, no vas a esperar a que el niño colapse. Exacto. Ese 40% tiene que ser el gatillo institucional de tu hospital. No puedes quedarte mirando el número. De acuerdo, y yo iría incluso un paso más allá en la discusión, mapeando esos biomarcadores directamente con las guías de la ISLT de agosto de 2025. Esas guías nuevas hacen un énfasis brutal en la reevaluación de terapias farmacológicas. Sí, cambiaron bastante el enfoque. Entonces, si tu modelo se alimenta de troponina y BNP, tienes que explicar cómo un cambio en ese puntaje debería hacer que el médico ajuste, digamos, la dosis de diuréticos, o cómo y cuándo introducir un inhibidor de neprilicina en este fenotipo restrictivo. Es, aterrizar la estadística a la farmacología. Y pensando en los residentes, que son los que están en primera línea a las 3 de la mañana, yo agregaría un cuadro resumen, una tabla de bolsillo para estudiantes de medicina o residentes avanzados, que traduzca ese riesgo del 40% en órdenes médicas inmediatas. Uy, eso sería oro puro para un residente. ¿Verdad? Algo que diga, mira, si te da más de 40, tienes que iniciar monitoreo invasivo de arritmias, asegurar un acceso vascular grueso y enviar el panel de histocompatibilidad para un listado de trasplante urgente. Pasas de un papel estadístico a un manual de supervivencia. Exactamente. Le quitas el pánico al residente. Pero a ver, pasando a otro punto crítico. La presentación de la mutación TNN3 como el factor genético principal carece de un contraste crítico con los datos poblacionales globales, lo cual podría desorientar por completo su aplicabilidad internacional. Este punto me pareció fascinante cuando lo leí, porque es la base biológica de todo el asunto. Sí, y es la debilidad estructural más grande de la narrativa genética del texto. O sea, el manuscrito subraya casi como un dogma que las mutaciones en el gen TNI3, que es el de la troponina I, son las más comunes. Representan el 61% de sus casos positivos. Un porcentaje altísimo. Altísimo.
y sugieren que estos pacientes tienen una menor supervivencia libre de eventos. El problema es que extrapolan este nivel de precisión basándose en una cohorte 100% asiática, y lo hacen sin un debate profundo sobre cómo esto se compara con la genética poblacional a nivel global. A ver, déjame hacer de abogado del diablo un momento. El texto sí menciona, de manera explícita en el párrafo de limitaciones, que la población es exclusivamente de China. O sea, para un lector que sabe de esto, no es suficiente con declarar esa limitación técnica. No, definitivamente no. Para una implementación clínica segura y para evitar diagnósticos erróneos en otras regiones, esconderlo en las limitaciones es un riesgo enorme. ¿Te refieres a que un médico en otro lado podría confundirse? Exacto. Imagina un cardiólogo en Ciudad de México o en Buenos Aires leyendo este paper. Le hace el panel genético a su paciente pediátrico y ve que no tiene la mutación TNNI3. Si sigue este estudio ciegamente, podría pensar, bueno, no tiene el gen letal, tiene bajo riesgo y relaja la vigilancia. ¡Wow! Claro, se confía. Se confía y resulta que en su población local la variante letal podría ser otra, digamos en la cadena pesada de la miosina, el MY7. Entonces retrasa el listado de trasplante por una falsa sensación de seguridad genética. Y ahí le cuesta la vida al paciente. Tal cual. Por eso la sugerencia es que tienen que contextualizar los hallazgos genéticos con datos comparativos globales para refinar el valor pronóstico. Hay que evitar que los médicos dependan ciegamente de este único biomarcador. Totalmente de acuerdo. Entonces, para dar un ejemplo concreto a los autores, yo pondría una tabla comparativa en la sección de discusión. Poner ese 61% de prevalencia de TNI3 lado a lado con, no sé, datos del registro pediátrico de miocardiopatías de Norteamérica o algún registro europeo. Sí, el lector tiene que chocar visualmente con esa diferencia geográfica. Y además, yo redactaría una advertencia clínica súper específica dirigida a los especialistas en formación. Algo en las conclusiones que diga claramente que se debe evaluar el origen étnico y la genética local antes de usar el TNI3 como la única bandera roja. Me encanta esa idea de la bandera roja. Y podrían aprovechar para darle más riqueza científica al texto. En vez de solo decir que el gen es malo, explicar por qué la troponina I mutada altera la relajación diastólica en esta población y contrastarlo con otras mutaciones comunes en el mundo. Claro, le das mucho más peso biológico al artículo. Ahora, cambiando de lente hacia cómo medimos los resultados. La agrupación de múltiples desenlaces críticos en un único parámetro de eventos cardiovasculares adversos mayores oscurece la capacidad del médico para priorizar intervenciones específicas, como elegir entre soporte mecánico y trasplante. Esta debilidad estadística tiene un impacto clínico tremendo en la vida real. O sea, el estudio agrupa la muerte cardíaca, el trasplante de corazón, la intubación con ECMO y el uso de desfibriladores, todo en una sola cosa que llaman MASE, para cumplir con la regla estadística de tener más de 10 eventos por variable. Claro, matemáticamente salvan el modelo, pero meten todo en una licuadora. Es como tener, volviendo a las analogías, una luz en el auto que significa o bien cambia el aceite o bien el motor va a explotar. Sabes que hay un problema grave, pero no tienes idea de qué herramienta vas a necesitar sacar de la caja. Es un ejemplo perfecto. Y fíjate que el propio texto nos da la pista de este problema. En su análisis de sensibilidad, se ve claramente que el valor del electrocardiograma, la escala Basel-Rs, pierde toda su significancia estadística cuando excluyen los casos de trasplante. Espera, esto es clave. O sea, ¿me estás diciendo que el modelo estadístico a veces no está prediciendo que el paciente se deteriora biológicamente, sino que está prediciendo el miedo del médico? Exacto, eso es. El modelo aprende que un electrocardiograma con cambios isquémicos asusta al intensivista. Y el intensivista asustado decide listar al paciente para un trasplante preventivo. Entonces, el modelo predice el comportamiento humano, la decisión del médico, no el colapso biológico absoluto del corazón. Es increíble cómo la estadística puede enmascarar la realidad clínica. Sí, difumina todo. Por eso la sugerencia central aquí es separar o estratificar las interpretaciones clínicas de este modelo compuesto. Hay que ayudar a los especialistas en urgencias a distinguir cuándo el riesgo es de colapso inminente, o sea, requiere un ECMO ya, y cuándo es un umbral para intervención quirúrgica a mediano plazo, como listar para trasplante.
De acuerdo. Y para que los autores lo implementen de forma concreta, podrían proporcionar un subanálisis en el apéndice o una buena sección narrativa en la discusión que detalle cómo el segmento ST se inclina más a predecir decisiones de trasplante, mientras que un lactato altísimo o un BNP disparado predicen mortalidad inmediata. Sí, desagregar esa caja negra del mes. También ofrecería una guía rápida complementaria para los residentes avanzados sobre cómo desglosar este puntaje en la guardia, que entiendan qué pesa más en cada escenario. Y hay algo más. Una variable que casi nunca ponen en las ecuaciones, pero que es vital, la disponibilidad de donantes. Uf, ese es el gran elefante en la habitación. Claro, los autores deberían discutir abiertamente en el texto cómo la falta de órganos sesga el modelo. En un hospital con pocos donantes, un paciente muere esperando, y eso cambia el evento en la base de datos de trasplante a muerte. Discutir esto ayuda a los médicos en otros países a ajustar el puntaje según la dura realidad de los recursos en su propio hospital. Es una recomendación brillante, porque aterriza la estadística a los sistemas de salud de la vida real, que son súper desiguales. Totalmente. Bueno, para recapitular lo que hemos analizado hoy, nos centramos en 3 oportunidades clave para elevar este trabajo. Primero, sugerimos integrar los umbrales de riesgo estadístico directamente con vías de acción clínica basadas en las nuevas directrices de la ISHLT, creando un verdadero manual de urgencias. Y segundo, contextualizar los hallazgos genéticos de TNI3 frente a datos globales, para que su aplicación internacional sea mucho más segura y no genere falsas confianzas en otras regiones. Exacto. Y tercero, desglosar este famoso parámetro estadístico